Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Les saludamos en el amor del Señor. Qué bueno es poder estar una vez más a través de estos medios, pudiéndonos reunir también nosotros para poder compartir la palabra del Señor. Amén. Hoy, miércoles santo, miércoles en la cual recordamos al Señor Jesucristo cuando es traicionado por uno de sus discípulos, Judas Iscariote. Recordamos también hoy miércoles cuando él fue apresado, cuando él fue llevado al Sanedrín y fue juzgado por los sacerdotes de ese tiempo. Así que hoy vamos a dar comienzo al tiempo en el cual el Señor ya está puesto o ya llevado al principio de su crucifixión. Amén. Así que recordamos este tiempo y vamos a empezar con una oración. Amén. Amén. Amado Señor, Padre Santo, Señor, queremos darte gracias una vez más, Dios, por tu amor inmenso, Señor, por tu amor inmerecido, Padre. Gracias, Señor, porque en estos días, Señor, que recordamos, Dios, tu sacrificio, ese sacrificio, Señor, que hiciste, Señor, por nosotros en la cruz, bendito Dios. Padre Santo, queremos agradecerte, Dios, por todas las cosas que usted ha hecho por nosotros, Dios. Gracias, Dios, porque usted nos cuida, Señor, nos provee de lo que necesitamos, nos perdona, bendito Dios, Señor. Su fidelidad, Señor, es grande hacia nosotros, bendito Dios. Padre Santo, bendice este tiempo que vamos a tener, Padre. Este tiempo de poder compartir tu palabra. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que se estarán conectando también, Señor, a través de este medio, de este grupo, Señor. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada miembro de este grupo, Dios, que se reúne, que se conecta, Señor, para poder compartir tu palabra, Dios. Bendícenos, Señor. Señor, de manera especial te quiero pedir por la vida del pequeño Agustín, Señor. Gracias, Señor, porque usted ha cuidado de él, Señor, en este día que ha tenido la quimioterapia, Señor. Así también, Señor, te pido por la hermana de mi hermana Nolfa, Señor. Ella que ha estado, Señor, ha tenido un problema cardíaco, Señor, y está en Antofagasta, bendito Padre. Te pedimos por ella, por su vida, Señor, para que usted cuide de ella, Señor, y pueda sacarla, Señor, de este tiempo de enfermedad, Señor. Dejamos todo esto en tus manos, bendito Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Y al recordar este tiempo en el cual Judas Iscariote está a punto de traicionar al Señor, y eso lo encontramos en el libro de Mateo, Amén. en el capítulo 26, encontramos cómo él se presenta ante el Sanedrín y ofrece entregar al Señor. Y ellos le ofrecen a Judas 30 piezas de plata. Desde entonces dice la Escritura que Judas buscaba el momento para entregar a Jesús. Luego el Señor, recordamos que Él empieza a instituir la cena del Señor. Ya empieza a poder buscar el lugar donde ellos iban a pasar la Pascua. Y así que el Señor, la historia cuenta que ellos se encuentran en el lugar para la Pascua, y ahí es donde Jesús, al conversar, dialogar con sus discípulos, al final casi de terminar la cena, Él le dice a Judas: haz lo que tenías que hacer, ¿no es cierto? Luego Jesús anuncia la negación de Pedro, y luego viene también la parte donde el Señor va a Getsemaní, y es donde Él tiene esa parte del sufrimiento, en la cual le dice: Señor, si es posible, quita de mí esta copa, y que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Son tiempos de sufrimiento, tiempos en los cuales el Señor humanamente ya sentía el dolor de lo que iba a pasar. Sabía ya que era el momento, y sabía, y Él entendía saber cómo iba a ser traicionado y entregado a los sacerdotes, la cual, y también luego viene la parte de que se coacciona con Roma, con Pilatos, para que sea el tiempo y el propósito
de la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y cumplir lo que estaba escrito, que por medio de él, el Cordero de Dios, iba a quitar el pecado del mundo. Amén. Vamos a oír, el tema de hoy es el valor del Salvador. El valor del Salvador. Amén. Y hay un texto en Romanos, que lo encontramos en el capítulo 6, verso 23, y en esta versión Dios habla hoy, dice: el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Hay una versión que dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es en vida en Cristo Jesús. ¿No es cierto? Amén. Vamos a entonar una hermosa canción, aleluya, Amén. justamente en este día miércoles, ¿no? En el cual estamos justamente recordando cuando ya nuestro Señor Jesús, ¿no? Está siendo llevado ya apresado, digamos así, ¿no? A manera de gratitud, vamos a entonar este hermoso coro, aleluya. Amén. Amén. Ahí en sus casas cantemos esta canción. Queremos que se estén conectando, mis hermanas, para también acompañarnos en esta noche. Gracias te doy, Dios, por las cosas que tú haces por mí, cosas inmerecidas, mas estás mostrando amor por mí. Las voces de 1.000.000 de ángeles no podrán cantar mi gratitud
a continuar. Hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 26, es Mateo 26 al 36, y es importante leer esto porque es la parte del sufrimiento del Señor Jesucristo, es la parte donde el Señor suda gotas de sangre por esa, como ser humano, como humano que estaba en ese momento. Él sentía ese dolor, sentía el temor, saber que su cuerpo iba a sentir dolor. Y dice en el verso 36 para adelante, dice: entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntese aquí mientras yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste y muy angustiado. Entonces les dijo: quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea yo quien la quiera, sino como lo quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro: ¿así que no han podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez y dijo: Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Una vez más fue y lo halló durmiendo, porque los ojos se les caían de sueño. Entonces lo dejó y volvió a irse. Por tercera vez oró con las mismas palabras. Luego volvió con sus discípulos y le dijo: sigan durmiendo, descansen, descansen. Miren que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Tenemos también algunas lecturas bíblicas Amén. compartidas que nos hablan precisamente sobre la gracia y la salvación que nos dio nuestro Señor. Amén. Tenemos una de ellas que está en Romanos capítulo 5, el verso 6 al 8. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Romanos capítulo 5 del verso 6 al 8. Efesios capítulo 1 verso 7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Por medio de Él, por la sangre de Cristo, somos redimidos, somos comprados. ¿No? ¿Por qué? A precio de sangre. Y la sangre de Jesucristo es una riqueza de su gracia. Efesios 1:7. Amén. Primera de Timoteo capítulo 1 verso 15 al 16 también nos dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 15 y 16. Amén. Hechos 4:12 nos dice: en ninguno otro hay salvación. ¿Ya? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. No hay otro nombre por la cual usted y yo hemos sido salvos, y no hay otro nombre por la cual el mundo pueda buscar salvación. Solamente en Cristo Jesús podemos buscar la salvación. Podemos buscar la salvación que nos pueda librar de la muerte eterna. Amén. Tenemos también en Tito capítulo 2 del verso 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Tito capítulo 2 verso 11 al 14. Amén. Amén. Y al leer a la palabra del Señor,
podemos encontrar un mensaje que el Señor nos quiere dar en esta noche. El Señor quiere darnos un mensaje y para poder entender por qué nosotros hemos sido salvados y por qué el Señor tuvo la misericordia, por su gracia, de poder nosotros ser rescatados de las garras del pecado y de la muerte eterna. Y eso es algo importantísimo en nuestras vidas, que tenemos hoy, que estamos vivos por la gracia del Señor, tenerlo en cuenta, tenerlo con una responsabilidad. El regalo maravilloso del perdón que nos ha dado el Señor Jesucristo, el regalo maravilloso de haber dado su vida por cada uno de nosotros, porque nosotros deberíamos ser aquellos que hemos tenido que llevar ese peso del pago. Pero Dios fue tan misericordioso que entregó a su propio Hijo, mandó a su propio Hijo, ¿no? Puso a disposición del mundo a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él crea, y la Escritura, el Evangelio, nos habla de Jesucristo y nos da la referencia de quién es Cristo y cuál era el propósito de haber venido. Y por medio de eso entendemos que no hay otro camino, no hay otro nombre que fue dado a la humanidad para que usted y yo podamos ser salvos. Romanos 6, 17 al 18 dice, ¿no? Dice, voy a leerlo acá en la Biblia, Romanos 6, busquemos en el Nuevo Testamento, Romanos 6, del 17 al 18 dice, vamos a leerlo del verso 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera, dice Pablo. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlos como esclavos, se hacen esclavos de a quien obedecen? Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por la debilidad de su naturaleza humana, así como para practicar la iniquidad presentaron sus miembros para servir la impureza y la maldad. Ahora, para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y el último versículo es un versículo súper que lo conocemos todos y que siempre lo repetimos. Y siempre cuando dice, ¿cuál es tu versículo preferido? Y vamos al libro de Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero no debe ser un versículo preferido. Debe ser un versículo que lo tengamos en nuestro corazón, lo tengamos en nuestra mente, para entender que la paga del pecado fue la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso hemos recibido un regalo maravilloso, la dádiva de Dios, para vida eterna, juntamente con ¿quién? Con el que dio su vida por usted y por mí, Cristo Jesús, nuestro Señor. Obediencia es una palabra con mucho poder para todos los seres humanos, ¿no es cierto? Somos obedientes. Muchas veces somos obedientes a nuestros jefes en el trabajo, ¿no es cierto? Como que somos más obedientes a eso. Muchas veces somos obedientes a los hijos. Sí, a veces los hijos, para no hacer problema con los hijos, siempre decimos, ya, ok, te voy a comprar eso. Somos obedientes a los hijos. A veces somos obedientes a las esposas, a los esposos, ¿no es cierto? Para no crear un conflicto. A veces, para no crear un conflicto, somos obedientes y a veces rechazamos otras cosas que son más importantes. Pero la obediencia está en todos los seres humanos. El objeto de nuestra obediencia puede determinar no solo nuestro bienestar y comportamiento en este mundo, sino también puede
tener bienestar en la eternidad. Indudablemente, a quien entregamos nuestra obediencia es nuestro amo, sea lo material o lo espiritual. Usted tiene el derecho, usted y yo tenemos la libertad de poder ser obedientes al amo que queremos ser obedientes, al jefe que queremos ser obedientes. Usted decide esa obediencia. La clave del asunto es entregar nuestra voluntad a la persona que puede darnos vida eterna, en lugar de entregarlo a un destino de destrucción. Usted decide, usted y yo decidimos. Cristo no empujó a nadie a seguirlo. Él mostró su poder, mostró su palabra, mostró quién era Él hacia la humanidad. Hizo grandes milagros, pero todos no lo siguieron por los milagros o por lo que Él demostró que era el Dios en la tierra, sino que la gente lo seguía porque quería comer, porque les daba de comer, porque hacía milagros, porque hablaba bonito. Pero cuando usted va a la historia, los únicos que quedaron en la cruz del Calvario junto con Él fueron Juan y la madre de Jesús. El resto se esparcieron, desaparecieron. ¿Cómo seguimos al Señor? ¿A quién seguimos? El apóstol Pablo establece el principio de esta porción que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Verso 15. En el verso 15 nos dice Pablo, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley? O sea, Pablo dice, ustedes pueden hacer lo que quieren, porque ya son salvados, ya Cristo murió por usted. No, porque también podemos caer en el pecado y por eso podemos también perder lo que Cristo hizo por nosotros. ¿No es cierto? Esta maravillosa declaración del Evangelio es aprovechada desde los tiempos del Nuevo Testamento por personas sin escrúpulos, instrumentos de Satanás seguramente para incitar a los creyentes al pecado, alegando que ya no era necesario vivir en santidad y era peligroso, así que nadie puede estar más alejado de la verdad que eso. Tenemos que vivir en santidad. ¿A quién obedecemos? ¿A quién obedece usted o a quién obedezco yo? La persona a la que usted decide obedecer es sin duda su jefe, maestro, líder o amo. Y esto sin importar las razones por las cuales usted ha decidido obedecerlo. El texto nos deja claro, en el verso 16, en términos espirituales, solo puede escoger dos señores a los que usted tiene que servir, sea el pecado, que lleva a la muerte, o a la palabra de Dios para justicia. Usted decide, yo decido, ¿a quién servimos? No podemos servir a dos señores, solamente usted puede servir, yo puedo servir a un solo Señor. En cualquiera de los casos nos convertimos en esclavos de aquel a quien decidimos servir. Si hemos sometido nuestro corazón a la enseñanza que nos transmite la Escritura, tenemos mucho por qué estar agradecidos al Señor, ya que podemos decir con toda propiedad que fuimos esclavos del pecado. Rendimos a Él nuestra voluntad, pero Dios en su misericordia ha operado el maravilloso milagro de la regeneración en nuestras vidas. Eso lo encontramos en el verso 17 que hemos leído. Podemos afirmar con propiedad que si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, ya no somos más esclavos del pecado, sino esclavos de la justicia de Dios. Eso quiere decir que la justicia de Dios está sobre nuestras vidas. Y nosotros tenemos que caminar sobre esa justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Sus mandamientos. No porque fuéramos merecedores de ellos, de la justicia de Dios, y mucho menos porque haya hecho grandes obras o hayamos hecho grandes cosas. Si es que alguna vez hemos hecho grandes cosas para agradar a Dios, renunciamos a la esclavitud del pecado porque eso nos llevaba a la condenación eterna. Ahora somos libres de esa destrucción. Continuando con esto sobre la esclavitud, cuando éramos esclavos del pecado, porque éramos esclavos del pecado, y usted tiene que entender que usted fue esclavo del pecado, utilizamos nuestro cuerpo para cometer pecado y en ocasiones que hacíamos con la maldad, reforzábamos nuestro compromiso de obediencia para nuestra propia destrucción, con la misma determinación que antes podíamos ofrecernos a la carne. Ahora, hermano y hermana, ahora que hemos conocido a Cristo, nos ofrecemos a su servicio, amando su justicia y aborreciendo la maldad. Verso 18 de Romanos 6. La esclavitud del pecado produce ceguera espiritual. No nos deja ver la esclavitud del pecado, padeciendo una y otra vez sus terribles consecuencias en el alma, reforzando las cadenas que nos atan y sin siquiera saber que podemos ser libres.
por obediencia a una enseñanza sencilla y práctica que transforma nuestras vidas. Ya no debemos padecer en el pecado, ya no debemos seguir en la injusticia, ya no debemos estar en esa ceguera espiritual. Tenemos que entender que Dios transformó nuestras vidas y tenemos que vivir una enseñanza sencilla y práctica para alcanzar esa gracia del Señor. Y si hemos sido redimidos, podemos ver que nuestro anterior proceder solo estaba plagado de hechos vergonzosos que nos llevaba a la muerte. Si aún no hemos conocido el camino, hermano, si aún no entendemos el camino, seguiremos ciegos a ese camino. En un rumbo que quizás nos lleve a la destrucción, por un sendero que nos lleva quizás al dolor, por un sendero que no nos lleve a la esperanza. Solo existiendo bajo el brazo del Señor, no caeremos en el fracaso que nos quiere llevar al pecado, aún en estos tiempos. Sometiéndonos en obediencia a la voluntad de Dios, podemos experimentar cómo cada día nos acercamos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y cosechamos cada día fruto de santidad que nos lleva a la vida eterna, verso 22. En ninguna manera hemos alcanzado ya la plenitud de la justicia. Eso solo será posible cuando estemos en la eternidad con Cristo. Pero cada día podemos aproximarnos más a ese objetivo, con plena certeza que ya no estamos camino a la destrucción. El mundo, la carne y Satanás solo buscan nuestra destrucción, nuestra muerte eterna. El regalo que nos ofrece Dios por medio de Jesucristo es la vida eterna, verso 23. Nuestra obediencia a su voluntad hace la diferencia en nuestra eternidad, sea con Cristo para salvación y vida eterna, o con el pecado para eterna condenación y sufrimiento. Solo hermano, tenemos dos maneras de pasar la eternidad, junto a nuestro Señor Jesucristo. Solamente. La diferencia es que cuando vamos a pasar la eternidad con Cristo Jesús, tenemos que vivir una vida en total santidad con el Señor. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. ¿Qué camino decidimos seguir? Y en medio de la dificultad que estamos pasando, en medio de las cosas que nos sucediendo, es bueno empezar a meditar. Señor, si no hubiera pasado esto, ¿podría yo tener el tiempo de meditar qué camino quiero seguir? Si no hubiera pasado esto que hoy vivimos encerrados en casa, quizás no pueda yo decidir, Señor, quiero creer tu palabra, o quiero volver a saber, o volver a conocerte, porque quizás perdí el rumbo de quién eras tú en mi vida. Hoy es tiempo de poder reflexionar. Hoy es tiempo de poder llevar la palabra del Señor en nuestro corazón. Amén. Y a manera de reflexionar, hemos también elaborado algunas preguntas, digamos, como para poderlas leer, formularlas y que tú puedas meditar, hermano o hermana, a la luz de la palabra que ha sido leída, que ha sido expuesta también en esta noche, y poder darnos cuenta qué tanto ha hecho efecto la palabra del Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Cuán libre de verdad somos del pecado. Porque quizá cuando vinimos a los caminos del Señor, cuando le aceptamos a Jesús en nuestra vida, quizá andamos bien, pero de ese tiempo ahora, ¿cómo andamos? ¿Verdad? Y una de las preguntas que estaba así conversando, decía, si Jesús escuchara mi conversación o tu conversación con tus amigos, ¿se acercaría para caminar junto a ti? Como lo hizo con los discípulos en el camino a Emaús. Interesante pregunta. ¿Verdad? ¿Cierto? ¿Se acercaría? ¿De qué cosas que conversamos nosotros cuando estamos con nuestros amigos, con nuestros más allegados, con nuestros íntimos, verdad? ¿Qué tipo de conversaciones tenemos? ¿Le permitirías tú que Jesús se acerque y pudiera escuchar por un momento qué tipo de cosas puedes hablar con tus amigos? Y a veces pensamos que no nos ve el Señor. Imagínense cuando uno va y ve ese pasaje de camino de Emaús. Ellos estaban conversando y nunca se dieron cuenta que Jesús estaba ahí cerca de ellos. Y que era Jesús. Sí. No lo reconocieron a Jesús, pero él empezó a escuchar lo que decían. Y ellos eran discípulos del Señor, ¿no es cierto? Claro. Estaba él a su lado, pero ellos no lo reconocían.
no se daban cuenta. O sea, eran discípulos del Señor, eran seguidores de Jesucristo, eran cristianos que lo conocían. Así es. Otra de las preguntas también que nos formulamos y también que nos gustaría que tú puedas meditar, reflexionar ahí, es, ¿conoce tu oído la voz de Jesús? En días difíciles, cuando siento que he perdido a mi Señor, ¿puedes reconocer de inmediato su voz como hizo María el domingo de resurrección? Cuando María fue a la tumba, ¿no es cierto? Claro. ¿Conocen la voz del Señor? A mí me decían, ¿cómo es la voz del Señor? Y la voz del Señor es mi conciencia. Cuando yo hago algo que quizás parece que nadie me ve, a veces mi conciencia me dice, no lo hagas, no es correcto. No, mira, eso no está bien. Pero mi voluntad humana hace que lo haga, ¿no es cierto? Por eso dice, ¿conoce mi oído la voz de Jesús? Es una pregunta que debemos, ¿no?, autoexaminarnos. ¿Cuánto conoce mi oído la voz de Jesús? ¿Verdad? Para poder identificar. Porque muchas veces nos dejamos llevar quizá por algo que decimos, no, pero ha sido la voz de Dios. Y equivocadamente actuamos. Porque quizá no estamos tan cerca al Señor como para reconocerle su voz. Y quizá nos ha parecido que nos quiso decir eso, pero en realidad no fue así. Y eso sucede cuando hay otras corrientes por ahí, hay otro tipo de dominaciones que tienen una estructura o quizás tienen una ideología diferente. Y a veces eso también como nos lleva al facilismo del evangelio, del supuesto evangelio, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos que también escuchar la voz del Señor, ¿no es cierto? Otra de las preguntas también es, ¿trato de esquivar la copa de sacrificio cuando me es ofrecida por mi Padre Celestial? Una pregunta así de, ¿cuánto eres capaz de sacrificar por Dios, por tu Señor Jesús? ¿Cuánto eres capaz de sacrificar? ¿O qué cosas eres capaz de sacrificar? ¿Verdad? Muchas veces cuando venimos a los pies del Señor, cuando ya lo hemos recibido y hemos recibido precisamente ese milagro que tanto esperábamos, Claro. Le prometemos todo, ¿verdad? Le prometemos, Señor, yo voy a venir acá a tu casa todos los días, todos los domingos, voy a ser una fiel hija tuya, Señor, ¿verdad? Pero conforme pasan los días, conforme pasa el tiempo y sobre todo cuando vienen esas circunstancias difíciles, se nos hace como, difícil, ¿no? O cuando de repente estamos así en esos tiempos malos, ¿verdad? Claro. No, pero ¿cómo voy a ir si ahorita estoy en esta situación? Pero no, mejor, el Señor va a entender, ¿verdad? El Señor sabe en qué situación estoy. Y ponemos al Señor como abogado de nosotros, ¿no es cierto? O aquel que es muy, ¿cómo lo puedo decir? Es muy sumiso, ¿no? Dios es sumiso, es inocente, es bueno, el Señor va a entender. Pero imagínense cuando hemos leído el capítulo 26 del libro de San Mateo, cuando Jesús tenía dolor en su alma, en su cuerpo, sentía el dolor que iba a suceder, y él necesitaba que sus discípulos oraran junto con él, que llevaran esa oración junto con él. Pero él escuchó la voz del Señor y dijo, no, Señor, mi cuerpo, mi carne no va a ser más poderoso que por el propósito por el cual hoy yo estoy aquí. Señor, quita de mí esta copa amarga, quita de mí. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es, ¿verdad? ¿Cuánto somos capaces de sacrificar por nuestro Señor? Nuestro tiempo, nuestros mayores gustos quizá, aquellas cosas que tanto nos gusta, a las cuales quizá le dedicamos un poquito los amigos, más. Los amigos, la moda, ¿no es cierto? A veces tenemos tanto miedo de perder a amigos, hermanos, hermanas, familiares, ¿no? Por el hecho de decirle, no puedo. No, ok, voy a ir, pero no voy a celebrar lo que tú haces. Voy a
voy a tratar de tener cuidado con mis palabras, lo que digo. Es importantísimo eso. ¿Qué es lo que yo hablo con los demás? ¿Identifico que soy cristiano o me avergüenzo que soy cristiano? Ojo, el Señor Jesucristo vino hacia eso, a que ninguno de sus discípulos tenga vergüenza de él. ¿Qué hizo el joven rico? El hombre rico. Él quería ir al cielo, quería tener vida eterna. Pero el Señor le dijo, ok, vende todo lo que tienes y sígueme. Y él se puso triste y se fue. Por eso Jesús dijo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, ¿no?, que un rico. No está diciendo que el rico no puede ser, sino que aquel que ama su riqueza puede entrar al reino de los cielos. Es así, ¿no? Muchas veces, tanto al que ya está en la vida cristiana, como aquel que ya ha escuchado de la palabra del Señor, y muchas veces todavía está ahí en su cabeza dando vuelta a eso, ese querer tomar esa decisión, ¿verdad? El querer dar ese paso. Y muchas veces está pensando ahí en lo que tendría que dejar, en lo que tendría que sacrificar, ¿verdad? Y aún está en esa lucha de lo que quiere dejar y el seguir al Señor, ¿verdad? Es todo un sacrificio. Seguir al Señor, seguir a Jesús, es todo un sacrificio. Pero la palabra del Señor también nos dice que la recompensa, la meta final es la vida eterna. Amén. Mira, otra de las preguntas también que deseo dejarlas también para que puedas meditar en esto es: ¿son todas tus oraciones, tus promesas de amor, tu saludo, tu beso para Jesús realmente sinceros? ¿O son como las de Judas? Fuerte pregunta. Wow. Es muy fuerte esa pregunta. Esa pregunta es tanto para ustedes como para nosotros. Así también. es. ¿No es cierto? Son todas mis oraciones, vamos a incluirnos. Son todas mis oraciones, mis promesas de amor, todo lo que le he dicho: Señor, te amo. Por ti soy capaz de dejar, de sacrificar, no sé, todo lo que me pidas. Mi saludo, cuando le digo: Señor, buenos días, papito lindo, te amo. Mi beso para Jesús, ¿realmente son sinceros? Pensemos en esto, meditemos en esto, ¿verdad? En esta semana en la cual estamos recordando justamente este sacrificio del Señor en la cruz, y sacrificio que hizo por ti, por mí y por ti también, hermano. Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando dice, será como Judas, Judas andaba con el Señor. Judas comía con el Señor. Judas vio los milagros que hizo el Señor. Judas experimentó el amor del Señor. Judas comió en la última cena, que se dice así, ¿no?, con el Señor. Pero el Señor sabía quién era Él y qué es lo que iba a hacer Él. Nosotros podemos ser, el Señor puede hacer tantas maravillas en nuestras vidas, tantos milagros, o quizás muchas veces en tiempos de escasez el Señor ha obrado en nuestras vidas. El Señor ha hecho tantas cosas, no solamente con nosotros, sino quizás con nuestros hijos, con nuestros primos, con muchas personas. Pero eso tiene que, Dios nos muestra, por eso dice, Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cuándo muestra su amor para con nosotros? Cuando Dios hace el milagro, cuando Dios nos da lo que necesitamos. Pero ojo, Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió. Eso quiere decir que por más milagros que Dios ha hecho en su vida, eso no quiere decir que Dios aprueba su vida. Porque Dios lo hace para que usted y yo podamos entender quién es el Señor de su vida y por qué le dio la oportunidad en esta vida. El joven rico tuvo la oportunidad de la vida eterna. Ojo, él ofrendaba, él era un hombre que siempre cumplía la ley, quizás como judío siempre daba buenas dádivas, quizás leía la Torá o leía la ley, pero cuando Jesús le dijo, ok, da todo lo que tienes
dásela a los pobres y sígueme. Él no lo hizo, se fue. Jesús permite las cosas para que usted pueda entender quién es su Señor. Y por obediencia, porque la salvación no es por obras, sino es por la gracia. La salvación es cuando usted entrega su vida al Señor y vive para Él. Otra de las preguntas también que tenemos aquí ¿es mi servicio a Cristo de utilidad para Él en su sufrimiento por los pecados del mundo? ¿Es mi servicio a Cristo de utilidad para Él en su sufrimiento por los pecados del mundo? ¿Mi servicio es útil para el Señor? ¿Estoy siendo útil también para el Señor? En su sufrimiento, dice, por los pecados del mundo. ¿Cómo lo podemos interpretar esta pregunta? ¿Cómo lo podemos analizar? ¿Cómo lo podemos llevar un poco más a nosotros? ¿Mi servicio realmente está siendo útil para el Señor? ¿Ayudando a aquellos que no conocen del Señor? ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Para qué nos llamó el Señor? ¿Para qué nos rescató el Señor? El Señor nos rescató para un propósito. Nos llamó para un propósito. ¿Cuál es? El poder predicar el Evangelio. ¿No es cierto? ¿No? Ahora, ¿es de utilidad para Él en su sufrimiento por los pecados del mundo? Claro que es utilidad. ¿No es cierto? Es útil que usted, mi hermano, mi hermana, tengan la responsabilidad de poder hablar de Cristo a otros. Es parte de la obediencia como hijos del Señor. ¿No es cierto? ¿Es mi servicio a Cristo útil? ¿Es mi servicio al Señor útil? Claro que es útil. Claro que es útil. Porque usted es importante para el Señor. Yo puedo fallar al Señor muchas veces. Y eso no debe pasar, pero yo puedo fallarle muchas. Pero el Señor sigue amándome de la misma manera. Pero lo que el Señor espera de nosotros es poder arrepentirnos de aquellas cosas que hemos hecho mal. Y luego el Señor vuelve a hacernos útiles, siervos útiles, para poder seguir hablando de lo maravilloso y lo grande y maravilloso y bueno que es el Señor. ¿No es cierto? Entonces, somos útiles para el Señor, sea la circunstancia que sea. Y una de las últimas preguntas también que queremos reflexionar en esto. ¿Son mis lágrimas meramente sentimentales cuando escucho el relato de la crucifixión? ¿O siento realmente que mis pecados son parte del pecado del mundo por el cual Jesús padeció y murió en la cruz? ¿Son mis lágrimas meramente sentimentales cuando escucho el relato de la crucifixión? ¿O siento realmente que mis pecados son parte del pecado del mundo por el cual Jesús padeció o murió en la cruz? Y murió en la cruz, ¿verdad? A veces somos muy emocionales, ¿no? Cuando ya en esta Semana Santa, donde muchas veces se transmite también películas, ¿verdad? Justamente sobre Jesús, y la gente no está viendo y muchas veces como que se pone un poco sensible ahí y tienden a llorar y a ponerse un poco más sentimentales, ¿verdad? Entonces como que se vuelven más sensibles, pero luego de eso, luego que pasa ya la Semana Santa y todo esto, vuelven a la normalidad, vuelven, digamos, como que ya todo pasó, todo quedó, solamente me emocioné o me sentí tocada cuando vi ese video, esa película en donde el Señor Jesús estaba siendo azotado, estaba siendo castigado ahí, ¿verdad? Y me pongo a llorar, pero luego de eso no me pongo a reflexionar realmente sobre cómo está mi vida, sobre cómo está mi vida delante del Señor. Eso me hace acordar cuando yo era un joven y viajaba siempre a pasar la Semana Santa en el pueblo, en la ciudad donde mi papá nació. Y tenía una tía que justo los tiempos de Semana Santa
¿no? Los tiempos en los cuales era miércoles ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le celebramos? Martes de ceniza. Miércoles, no me acuerdo, tiene nombre, la Iglesia Católica le pone nombre a cada cosa. Y me acuerdo cuando pasaban las películas de Jesús y mi tía lloraba, lloraba, y se ponían velos negros y lloraban. Ya cuando era el domingo de resurrección, que salían las procesiones, salían las imágenes, ella seguía llorando. A partir, ya llegando el lunes, ya ella estaba pero lista para irse a la fiesta con los amigos, se emborrachaba y se olvidó totalmente de las lágrimas que botó cuando sucedían esas cosas. Las películas la hacían llorar, cuando salían en procesión la hacía llorar. Había un burrito que lo sacaban, una imagen de un Cristo, el burrito, y cuando la gente azotaba al Señor Jesús, en burrito lo azotaba, ella también se podía llorar. Pero la fiesta estaba pero ahí como si nada. Eso muchas veces es religión. Eso es religión, ¿no? Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque dentro de la vida cristiana también suceden esas cosas. En los tiempos de Semana Santa, en los tiempos de Navidad, mayormente en Semana Santa, porque se celebra la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, nos volvemos muy sentimentales, nos volvemos muy emocionales, ¿no es cierto? Pero la pregunta era, cuando usted ve eso, cuando nosotros vemos esas imágenes, cuando recordamos la muerte y la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, tenemos dentro de nosotros no un sentimiento humano, sino un remordimiento en la conciencia y entender que Jesús, aquel que fue a la cruz, es realmente aquel a quien yo sirvo y por la cual yo reconozco que Él murió y dio su sangre por mí, me compró a precio de sangre. O sea, yo en ese momento, al orar, al llorar, al clamar al Señor en estos tiempos, es porque yo siento cuán grande eres Dios, cuán grande eres Señor, cuánto diste tu vida por mí, qué hiciste, Señor, no merezco esto. Es reconocer quién es nuestro Señor, saber quién fue a la cruz. Él es alguien que nos reemplazó a nosotros. Fue reemplazo de nuestro castigo. Claro, como dice, ser conscientes realmente de lo que está sucediendo, ¿verdad? De lo que sucede o de lo que se está recordando en esta semana. Ser conscientes realmente de lo que sucedió hace miles de años, lo que se está recordando en esta semana, y no tomarlo tan así, tan a la ligera, digamos, ¿no? Sino que realmente podamos autoexaminarnos, ¿verdad? Autoexaminarnos de cómo realmente, de lo que aconteció y de lo que se está recordando, ¿verdad? Para darnos cuenta realmente de por qué fue ese sacrificio y reconocer que fue por mis pecados. Por mis pecados. Que un inocente, alguien que no tenía por qué estar ahí, ¿verdad? Tuvo que pagar por mis pecados. ¿Cierto? ¿Verdad? En esta noche, querido hermano, hermana, hemos querido meditar a la luz de la palabra, poder reflexionar también un poco en cuanto a lo que significa la Semana Santa, a lo que significa realmente, como decía acá, el valor del Salvador. Amén. ¿No? El valor del Salvador. ¿Cuál es el valor que tú le das a Jesús en tu vida? ¿Qué valor le pones tú a Él en tu vida? ¿Cuánto realmente le amas? ¿Verdad? ¿Cuánto realmente, en qué nivel, digamos así, lo tienes tú? Esta semana es una semana de reflexionar realmente. Reflexionar sobre nuestro caminar en Cristo, nuestro caminar en la vida cristiana, a los que ya estamos, ¿verdad? Los que ya llevamos un tiempo caminando con Jesús, y para aquellos que todavía no le conocen, también reflexionar, meditar sobre esta palabra,
sobre esta vocecita que quizá estás escuchando en esta hora, que quizá está hablando ahí a tu oído, te está diciendo, ven a mí, mira tu vida cómo está, ¿quieres seguir así? Es un tiempo de poder meditar, es un tiempo de poder reflexionar, ver realmente cómo estamos llevando nuestra vida y cuánto realmente seremos capaces de poder sacrificar y de dejar por seguir a Jesús. Amén. Cuando vamos al libro de Isaías, capítulo 53, un capítulo muy conocido por cada uno de nosotros, y vemos cómo más de 600 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, cómo ya el profeta decía cómo iba a ser el sacrificio del elegido, a la cual el Señor iba a enviar para poder rescatarnos del pecado que nos abrumaba. Y dice, Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca? No tendrá una apariencia atractiva, ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno, para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento, y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, él llevará sobre sí nuestros males, sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Y si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo. Jesús es aquel que hablaba a Isaías. Jesús es aquel que profetizaba desde el Antiguo Testamento. Jesús es aquel que vino para poder dar su vida por cada uno de nosotros. Tenemos que reflexionar en eso. ¿Cómo estamos con el Señor? Y reflexionar también, ¿no? ¿Qué es el Señor? Hoy, recordándolo a Él, ¿qué es el Señor para nuestras vidas? Amén. Vamos a ir culminando, hermanos, y vamos a cantar esta hermosa canción en esta semana también, recordando a nuestro Salvador y recordando que Él vive, ¿verdad? Amén. Recordando que Él vive, vamos a cantar esta... ¿Y por qué Él vive? Y porque Él vive, triunfaré mañana. Triunfará el mañana, dice esta hermosa canción. Amén. Así que, si nos puedes acompañar también cantando ahí, desde tu casa. Vamos, porque Él vive. Amén. Que pueda bendecir este tiempo en el cual estamos aquí reunidos. A su Hijo Cristo, Él es salud, a su perdón vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó.
vida vale más y más solo por Él. Grato es tener un tierno niño, tocar sus pies, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no habrá temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida transformando en vida, veré gloriosa luz, veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no habrá temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Amén. Amén. El Señor pueda bendecir este hermoso tiempo, hermano. Vamos a culminar con una oración para Amén. despedirnos y dejarle la invitación para el día de mañana también. Igual reunirnos a la misma hora, 19:30, 7:30 de la noche. Poder reunirnos otra vez para poder compartir la palabra del Señor. Amén. Así que, hermanos, vamos a terminar con una oración. Amén. Y dando saludos también a nuestros hermanos que han estado conectados. Flaidencia, Dios te bendiga. Ha sido un gusto poder ver que has estado conectado en las 2 reuniones que hemos tenido el día de hoy. Gloria al Señor. Mi hermano Mario por ahí también estaba conectado. Mi hermana Yané, Dios le bendiga. Hermana Yané, saludos a la familia. Amén. Hermana María Díaz. Mi hermana Nolfa también, como lo hemos estado diciendo, también ha tenido un problema con su hermana que está delicada de salud. Así es. Pongámosla en oración, sigamos orando por la vida de la hermana Nolfa, por el pequeño Agustín también, ¿no? Que pueda salir adelante con todo ese tratamiento, esta quimioterapia que hoy día ha tenido también, gracias al Señor. Ha sido fuerte también Agustín, pero ha podido salir adelante con esta quimioterapia y todavía faltan muchas más. Saludos una vez más también a mi hermana Norma, su familia, su Amén. hija, su nieta, ¿no? Que Dios bendiga su vida de mi hermana. A Mauricio Nilo también, por ahí Amén. vimos que estaba Amén. conectado también. Un saludo grande para mi hermano Ismael. Dios le bendiga. A nuestra hermana Yoconda, que también vemos que se conecta también y ve también nuestras devocionales que estamos compartiendo durante la noche, durante estas semanas. Así que Dios bendiga sus vidas. Mi hermana Marisol, un saludo afectuoso, hermana Marisol. Y el día de hoy también ha sido cumpleaños de Carla. Así que Dios pueda bendecir la vida de Carla en este día. Quizá no ha podido pasarlo como le hubiera gustado, pero sé que el Señor ha sido más que suficiente en su vida para poderle darle un día hermoso. Así un saludo afectuoso también para mi hermana María Gamboa, su familia, para Mauricio también. Y bueno, seguir orando, mantenernos en oración, a hermanos. Felipe Chambergo también nos está viendo también, Felipe. Amén, Amén. amén. ¿No? Dios les bendiga, nuestras familias también que también se conectan también ellos para poder compartir de la palabra del Señor. Así Amén. que vamos a culminar con una Amén. oración en Amén. esta noche. Amado buen Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor, que usted nos ha regalado. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos conforta, pero también nos confronta, Señor, a saber, bendito Padre, que tanto, Señor, somos fieles a ti, Señor. Señor, que este tiempo, Señor, hoy, Señor, en este tiempo, podamos reflexionar, Señor, el momento por el cual usted, Señor,
tuvo que despojarse de su humanidad para poder hacer ese propósito por la cual nuestro Padre Celestial lo envió a esta tierra, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio dado por usted, para que nosotros podamos ser libres de la condenación del infierno, libres del pecado, libres de la justicia de Satanás. Y ahora somos libres, Señor, para poder servirte, adorarte, glorificar tu nombre, Señor, para poder ser fieles, Señor, hijos tuyos, Señor, pero sobre todo siervos tuyos, Señor, humildemente, sencillamente, Señor. No somos sin ti, Señor, no podemos, Señor, hacer nada. Todo depende de lo que usted haga en nuestra vida. Y nosotros dependemos de ti, mi Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por los hermanos, hermanas, amigos, familia que nos han estado viendo, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite poder dar el mensaje del Evangelio a aquellos que no te conocen, aquellos que se apartaron un poco del camino, Señor, para que puedan volver al redil, bendito Padre, y puedan sostenerse de ti, Señor, para caminar juntos de victoria en victoria, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo precioso. Gracias, Señor, que nos da la fuerza, Señor, para poder, Señor, predicar tu Evangelio, bendito Padre. Gracias por los medios que utilizamos en este momento, en medio de la dificultad, Señor, para poder seguir transmitiendo tu mensaje, Señor. Pero sobre todo, Señor, te pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, mi Dios Todopoderoso, Señor, nuestro, Señor, que sea tu voluntad en estos tiempos. Si es tu voluntad, Señor, Dios permite, Dios, que puedan encontrar ya una cura, ya una vacuna para esta pandemia, para este virus, Señor. Sea usted, Señor, obrando en nuestras vidas. Señor, que sea usted también obrando, Señor, a diferentes personas que no te conocen. Que este tiempo sea un tiempo que te puedan conocer, Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Dios me lo bendiga, mis Hasta el día de hermanos. mañana.